que es principio y fin, al que hizo el universo con el poder de su voz, dio vida a lo que está muerto, aquel que separó la luz de las tinieblas, a mi Dios que desde su trono gobierna, a mi Dios que desde su trono gobierna. Todo honor, toda gloria al Señor, Padre Dios, Creador. Todo honor, toda gloria al Señor, Padre Dios, Creador. Al que es Cordero y León, al que venció a la muerte, pagó la culpa por mí, aun siendo el inocente, al que del cielo bajó y caminó este suelo, con su sangre me compró en el madero, con su sangre me compró en el madero. Todo honor, toda gloria a Jesús, porque en su nombre hay victoria. Todo honor, toda gloria a Jesús, porque en su nombre hay victoria. Él venció en el madero, resucitó y hoy nos da su consuelo. Él venció en el madero, resucitó y hoy nos da su consuelo, su consuelo, su consuelo. Al que está dentro de mí, como una dinamita, me ayuda a discernir entre pecado y justicia, al que es consolador y me muestra el camino, el Santo Espíritu de Dios que camina conmigo, al Santo Espíritu de Dios que camina conmigo. Todo honor, toda gloria al Santo Espíritu de Dios, toda gloria, todo honor, toda gloria al Santo Espíritu de Dios, toda
a Jesús, porque en su nombre hay victoria. Buenos días a todos. Tuvimos una muy buena reunión de las 10 de la mañana, con la presencia del Señor, pero que también así lo sea, o que sea mejor, ¿no? También puede pedir uno eso, ¿no? Si Eliseo pidió la doble porción, ¿por qué no vamos a pedir que esta sea el doblemente buena? Gracias, Señor. Bueno, sí, ayer estuvimos en Vallenar, un grupo de, los jóvenes y un grupo de plantíos. Fue muy bonito estar ahí, compartir, poder estar en la ciudad, que es como muy agradable, realmente. Un clima perfecto y fue todo muy fluido, como, muy de Dios, ¿eh? Porque, claro, al principio no veíamos muchas personas, pero apenas empezó a llegar la gente. Fue increíble. Y muchos recibieron la palabra, recibieron de Dios, pudimos orar por personas. Y bueno, nosotros seguimos preparando el camino, ¿no? Preparando el camino para que el Señor realmente llegue a Vallenar y que podamos tener una misión en Vallenar, la casa del Señor en Vallenar. Ese es nuestro anhelo. ¿Amén? Amén. Así es que, estamos en eso, preparando el camino del Señor. Oremos, entonces. Vamos, Señor. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque como preparas tú el camino, también preparas nuestro corazón, Señor. Como un camino también para recibir y que tu palabra llegue y se guarde y dé fruto y sea prosperada, Señor. Oramos para que esta palabra prospere en nuestra alma, en nuestro ser, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo hoy día esté con nosotros, Señor, guiándonos a toda la verdad y dejando fuera todo tropiezo, toda perturbación, toda piedra que impida el avance de tu reino, Señor. Lo dejamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hoy día voy a estar compartiendo sobre, principalmente, la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesucristo, la obra de Dios en nuestro corazón. Y a partir de un tema que a todos nos toca vivir o nos ha tocado vivir, ¿no? Muchas veces nosotros cruzamos por un valle de sombra. Estamos en situaciones de conflicto, de tristeza, de llanto, de congoja, de soledad, de temor, tantas cosas, ¿no? Nos toca pasar por situaciones así y son periodos de tiempo a veces, pueden ser largos, cortos.
La palabra define esto como un valle de sombra y de muerte. Esto está en el Salmo 23, verso 4. Dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Pasamos por valles de sombra. Es difícil pasar por valles de sombra en la vida ordinaria, ¿no? Casi siempre los valles, nunca hay una sombra absoluta, siempre hay una luz. Pero creo que aquí Dios nos va a hablar sobre una sombra especial, una sombra que tenemos que reconocer, tenemos que aceptar que está y tenemos que hacer algo al respecto. Hoy día quiero que veamos esta escritura como el paso de valle de sombra personal. Las sombras personales. Las sombras que a veces son profundas, que están en nosotros mismos. Y ahí, al cruzar ese valle, este tiempo, dice el Señor, y nos da una esperanza, que no temamos, porque Él está con nosotros. Y Él ha dispuesto de una guía, la vara y el cayado, para cruzar por este periodo, este proceso, ¿no? Veamos ahora este mismo concepto, idea, en otra escritura, que vamos a continuar con la escritura de la semana pasada, que estaba en Santiago capítulo 4, a partir del verso 9. Santiago 4, 9. Perdón, a partir del verso 8. Verso 8. Terminamos, ¿se acuerdan? En: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Ahora nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Veamos esta escritura cómo parte y cómo termina. Parte con palabras de esperanza y termina con palabras de esperanza. Acérquense a Dios, se acercará a ustedes. Y después, humíllense y Él los exaltará. ¿Pero qué pasa entre medio? Creo que entre medio vemos el valle de sombra. Es como que estamos en el borde, ¿no es cierto? Estamos en el borde, viendo dos bordes de un valle que están altos. Pero para llegar de un borde a otro, pasamos por todas estas circunstancias, todas estas situaciones que tienen que ver con el pecado, con la suciedad de las manos, con el doble ánimo de corazón que trae lamento, lloro, llanto y tristeza. Ahí está el valle de sombra personal. No está afuera, no es una circunstancia que nos vaya a tocar a nosotros, puede que en algunas ocasiones sí, pero en este caso no es que yo vaya a pasar por algo donde hay muchos enemigos que van a oscurecer mi entorno, va a haber una lucha terrible, tremenda, pero yo no tengo ninguna responsabilidad, a mí me tocó vivir esto. Esto no se refiere a eso, aquí está hablando de algo que me compromete a mí, a todo mi ser. Y luego, humíllense delante del Señor para ser exaltado. Yo creo que una aspiración, la mayor aspiración en realidad que podemos aspirar nosotros como creyentes, es a ser exaltado por Dios.
Es más importante que Dios nos exalte a que los otros nos exalten. ¿No es cierto? Incluso la palabra dice que nosotros somos locos para el mundo, pero sabios para con Dios. Es más importante recibir la exaltación de Dios que el reconocimiento del mundo. Y muchas veces nosotros nos preocupamos mucho de ser aceptados por las personas, de que no nos rechacen, de que no nos caigamos mal. Y a veces vemos que personas están dispuestas a transgredir los principios de Dios para no ser rechazados por otros, aún sin pensar igual que los otros. Hoy día muchas personas no dan su opinión respecto a lo que está pasando en cuanto a las leyes, al aborto, al matrimonio homosexual, a la posición de Dios, porque no quieren quedar mal con el mundo. Y los que sí lo hacen reciben una lluvia de insultos, de críticas, de todo, y quedan mal. Dios nos va a hacer quedar mal muchas veces ante los hombres. Vamos a quedar muy mal, mal parados, como se dice. A veces injustamente, otras veces justamente. Para llegar de un lado a otro, entonces, en este valle, ¿no? Acercarse a Dios, llegar a la exaltación, hay que pasar por este proceso y no evitarlo. No ser como un equilibrista que tiende una cuerda, ¿no es cierto?, y pasa por arriba de esto. A veces eso es mucho más peligroso que, ya, voy a cruzar por aquí, voy a ir nomás. Porque la vara y el cayado del Señor están con nosotros. Y Él nos va a infundir aliento. Y fíjense cómo parte con una promesa, ¿no? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ocurre algo en nuestra vida. Y ocurre que justamente Él se acerca a nosotros. Y cuando Dios se acerca a alguien, pasa algo. Porque Dios es santo, limpio y puro. Y nosotros venimos a su presencia no como hombres limpios, ni santos, ni puros. Venimos tal cual como somos. Y es bueno que así sea. Y tenemos que ir así. Y no pretender llegar santos a Dios, porque no es posible hacerlo. Vamos a llegar tal cual como somos, en la condición que estamos. Pero era acercarse, entonces, algo empieza a ocurrir. Empiezan a aclararse ciertas cosas. Empiezan a aparecer aspectos de nuestra oscuridad personal. Empiezan a aparecer cosas de nuestro corazón, actitudes, pensamientos, decisiones. Aparecen cosas. Y es bueno que así sea, y Dios va a hacer aparecer ese pecado delante de nosotros, a nuestros ojos, para que podamos verlo y ser limpios, purificados, sanados, ¿no? Nadie puede evitar esto si es que realmente se acerca a Dios. Si se acerca a Dios, esto va a ocurrir. Esto tiene que ocurrir. Es así. Su luz ilumina nuestra oscuridad. El ejemplo que Dios como nos presenta en la Escritura, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, Moisés ve un fuego ahí, en un cerro, y hay una zarza, una mata, ¿no es cierto?, un arbusto que está quemándose y no se consume. Y dice, ¿qué fuego extraño es este?
voy a ver qué es lo que pasa. Y se acerca preocupado, pero ya a lo mejor presintiendo algo, ¿no? Viendo algo, esto no es natural, esto es sobrenatural, así que voy a algo importante aquí, voy a ver qué pasa. Y cuando llega a este lugar, donde está la zarza ahí, escucha una voz que le dice: no te acerques aquí. Esto es el verso 5. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Éxodo 3, verso 5. El lugar donde tú estás parado es tierra santa. Fíjense que no es el lugar donde está la zarza estaba ahí, de ahí salió una voz, y Moisés estaba delante de la zarza. ¿A cuántos metros será? No sé. Puede que haya estado a 2 metros, no creo que tan cerca. 5 metros, 6 metros, 10 metros, no sabemos. No es el lugar mismo de la zarza, es un área de influencia, un entorno que es santo, puro, recto, y Dios dice: este es lugar santo. Y para entrar aquí tienes que quitarte tu calzado. En el Medio Oriente el calzado es símbolo de vergüenza, representa vergüenza. Los insultos, a veces el peor insulto es... Yo me acuerdo cuando botaron esas estatuas de Saddam Hussein, cuando la gente se sacaba los zapatos y golpeaba la estatua con los zapatos. Es un insulto. Representa la suciedad del día, la mugre, el pecado, tantas cosas, ¿no? Para entrar en la presencia de Dios tenemos que sacarnos esa mugre. Hay que sacarse, hay que despojarse, quitarse la suciedad. Y nadie puede entrar en su presencia si eso no ocurre. Y aquí el Señor nos está hablando de una suciedad que es parte de este valle de sombra de muerte. En el Salmo 24, a partir del verso 3, Salmo 24, 3. Dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Fíjense, está hablando Dios de manos limpias y de corazón puro. Dos cosas importantes que son parte de nuestra vida y que tienen que ser limpiadas, tienen que ser purificadas. Tienes que limpiar tus manos y purificar tu corazón. Limpia las manos y el corazón purificado para entrar en la presencia santa de Dios, al acercarse a Dios. Qué importante esto. Muchas veces queremos hacer que Dios se acerque. Señor, ayúdame. Señor, ven a mi vida. Señor, haz esto otro. Ven a mí, Señor, te necesito. Pero, ¿mis manos están limpias? ¿Mi corazón está purificado? ¿Ocurre eso? Porque Dios quiere sacar el pecado de nuestra vida, el pecado de hecho y el pecado de intención. Quiere sacarlo, esas dos realidades del pecado que están en mí, quiere sacarlas, quiere que salgan. El pecado de hecho, el pecado de manos, cuando ustedes de repente los pillan haciendo algo, ustedes dicen: me pillaron con las manos en la masa. ¿Cierto? Estoy justo amasando el pan del pecado aquí y me pillaron.
Me pillaron. O sea, es el pecado que estamos, sobre el cual nosotros actuamos, que cometemos, que ejecutamos. Pueden ser malas palabras, pueden ser acciones de menosprecio, pueden ser, no sé, palabras de altivez, pueden ser mentiras, engaños, cosas que hacemos, decidimos hacer y después nos damos cuenta de decir, lo que hice, lo que dije. Dios quiere sacar esas cosas, esos hechos de nuestra vida que pueden ser tropiezo. Sacarlas, quitarlas, deja de actuar así. Muchos de nosotros tuvimos el tema, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? De los garabatos, de hablar con garabatos. El otro día me tocó viajar a Santiago y atrás venían dos niñas. No iban sentadas al lado, sino que una adelante y la otra atrás, eran dos amigas. Y era una cantidad de garabatos. ¿Cómo? O sea, estaban conversando. No se estaban insultando. Estaban conversando. Eran dos mujeres. Y bueno, y yo me acordé de cuando yo era así. Porque yo fui así. ¿Qué tanto me pongo como juez, acaso? Si yo era así. No tanto en realidad. No tanto. Pero esa es la realidad. Mujeres, ¿no? Niñas de 20 años, universitarias, estaban hablando de que estaban entregando sus tesis. ¿Tesis en qué? Ojalá que no haya sido el lenguaje, porque... mío, pobre alumno. Claro, y cada vez que nosotros decimos una maldición, es como un virus que se extiende y que contamina y nos contamina, ¿no? Y yo maldigo y me maldigo. Entonces, bueno, eso básico debe parar, debe dejar de ser parte de tu vida. Ese pecado de manos tiene que salir. Deja de hacerlo. Y bueno, podemos a lo mejor, como decía en la mañana, ya, ok, ¿sabes qué? De ahora en adelante voy a tratar de callarme. Porque cada vez que hablo, entonces voy a andar súper callado. Y al final se transforma en una piedra y que está ahí y como que hablara con los ojos nomás. Como que habla y mueve los ojos, pero si habla algo, lo que va a decir va a ser... Entonces, como una mordaza. Pero adentro, ¿cómo está adentro? ¿Cómo está el corazón entonces? ¿Cómo están las intenciones de tu corazón? Una cosa es lo que haces, pero otra cosa es lo que piensas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu conciencia? Tarde o temprano, las intenciones del corazón se manifiestan. Es así, es la ley de la vida. Del corazón mana la vida buena o la mala. El corazón es un sembradero. Todo lo que el corazón piense va a germinar en algún minuto. En algún minuto. Y Dios sabe eso. Y Él ve las intenciones de nuestro corazón. El profeta Jeremías nos habla de esto en el capítulo 7, verso 9.
Jeremías, el profeta lamentador, el profeta llorón le decían, pero él conocía estas cosas, ¿no? Sabía por qué lamentarse. Decía, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Jeremías 17:9. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Fíjense. Dios escudriña el corazón para ver los pensamientos, ver y para prever justamente el fruto que habrá. Porque sabe que los pensamientos del corazón terminan en obras. Y Dios escudriña el corazón y quiere escudriñar el corazón y quiere limpiar el corazón, quiere purificarlo y nos va a acompañar en ese valle de sombra para que este proceso ocurra. Limpiar el corazón de intenciones. ¿Cuántos homicidas que están hoy día en la cárcel no tuvieron la intención de matar al que mataron? El otro día me mostraron un video terrible de un hombre que se baja de una moto y empieza con una cadena a romper un auto porque había tenido un topón. O sea, y después lo peor de todo es que este hombre después aparecía como una víctima. O sea, y era tan extraño, porque los periodistas todos hablaban con él como, oye, pobrecito, lo que te pasó, ¿ah? Qué terrible lo que te pasó, oye, pucha, estamos contigo. Qué tremendo. Nunca tuvo la intención de hacer daño. Dios sabe eso y quiere anteponerse a que ocurran cosas de las cuales nos tengamos que lamentar después. Dios quiere sacarnos de ese pecado consumado y de intención. Y todo esto es parte de este valle de sombra que nos toca vivir. El corazón, como dice acá, es engañoso, fíjense. ¿Quién lo comprenderá? Yo no lo comprendo. No comprendo mi corazón. ¿Cómo actúa de repente y me hace actuar y me hace, oye, el corazón me engaña, me hace pensar que este no me ama, que este me rechaza, o que me dijo eso para herirme, para engañarme, el corazón interpreta las cosas, ¿no? Muchas veces de forma engañosa, emocional. Y a tal engaño que puede hacernos pensar que lo que estamos haciendo es lo correcto. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Dice Proverbios 21:2. El Señor sondea los corazones. Puede que tú estés tomando decisiones con una convicción, con una certeza muy, muy clara, muy fuerte, ¿no? Pero ¿cómo está tu corazón? Puede que yo tome una decisión que sea muy conveniente para mí. ¿Ah? Muy conveniente. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Cómo se afecta o no se afecta el resto? ¿Me vacuno o no me vacuno? Ay, ay, ay. Eso no lo dije en la mañana.
Los amamos, hermanos. Sí. No importa, se vacune, no se vacune. Dios lo recibe. Cosas que nosotros decidimos a veces pensando en nuestro propio beneficio, pero pueden impactar a los otros, causar daño, ¿no? Afectar a los otros, por último. Afectarnos nomás, no causar daño, pero afectar al otro. ¿Cómo afectan al otro mis decisiones? Somos parte de un cuerpo, ¿no? Somos un cuerpo. Lo que a mí me suceda es importante para el cuerpo. El Señor sondea los corazones entonces. Ve. Y nos encontramos con la realidad de que la moral de Dios es alta, los principios de Dios, los mandamientos de bien de Dios son altos. Y debemos subir a esa realidad, a esa verdad, y alinear nuestro corazón con esa verdad. Y esa moral de Dios, ese conjunto de estatutos, de reglas, de principios que gobiernan mi vida, se va a contraponer a la moral del mundo, que tiene otro estatuto. Entonces, ¿qué es lo ético para un cristiano? ¿Actuar de acuerdo a la moral de Dios o a la moral del mundo? Porque la ética es justamente eso, cómo enfrento, ¿no? ¿Qué es lo que decido? ¿Cómo actúo? ¿No? ¿Sí, no? ¿Psicólogo? Sí. ¿Qué decido? Un médico puede recibir a un hombre que está producto de una balacera porque es un homicida, por ejemplo. Moralmente lo rechaza, ¿no? Pero éticamente tiene que buscar que el hombre se sane, ¿no? Tiene que actuar, eso es lo ético. ¿Cuál es nuestra ética? ¿Cómo debemos actuar nosotros? ¿De acuerdo a qué principio? A los valores de Dios. ¿Qué dice sobre el pecador o sobre los enemigos? Ama a tu enemigo. Entonces, vamos viendo este valle de sombra y debemos cruzar de un lugar a otro, y para ello Dios está con nosotros, nos provee de las herramientas, una vara, un cayado, para infundir aliento, para pasar. Y aquí entonces, bueno, esencial, ¿no? Debemos ver el pecado y clamar a Dios y pedir perdón. Perdóname, Señor. Perdón de Jesucristo. Jesucristo ha provisto de la salvación del pecado. En la cruz, Él dispuso su cuerpo como sacrificio para que nosotros fuésemos sanados de ese pecado. Pero debemos ver el pecado, y ese es el tema. Hay que ver el corazón, que es engañoso, que se oculta, que es doble, que miente, ¿no? Y que me hace pensar que yo estoy en lo correcto. Hay que verlo. Y fíjense que nosotros no estamos capacitados para eso. No podemos verlo. Y esta es la gran explicación de por qué personas toman decisiones tan drásticas en la vida que afectan no solamente a una persona, que es él, sino a millones de personas. Y la historia está llena de estas personas que deciden así. Gobernantes que deciden la muerte de millones porque ellos piensan que hay un bien mejor. Ese pensamiento es un pensamiento caído, es el pensamiento de Caín, que ha crecido, que se ha engendrado en los hombres y que piensan que mi verdad
es superior y es mejor a la del resto. Así pensaba Caín. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Hay algo más importante. El Salmo 51, el clamor del salmista en el verso 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. ¿Cómo puedo llegar a tener un espíritu recto y un corazón limpio? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué tiene que ocurrir? El único que puede hacer esto es Jesucristo. Y lo hace a través de la acción del Espíritu Santo en la persona. El Espíritu Santo es el gran renovador de nuestro ser, de nuestro interior. El Espíritu Santo renueva mi espíritu, le da vida, lo despierta, le dice: levántate, camina, muévete en mis principios y transforma mi corazón de un corazón de piedra en un corazón de carne. Además, renueva mis pensamientos también. Me da una mente nueva, de manera que nosotros podemos tener los pensamientos de Cristo. Imagínense. Y esto lo hace uno solo, Dios en nosotros, el Espíritu Santo dentro de mí. Él puede cambiar nuestro corazón y limpiar nuestras manos. Solamente el Espíritu Santo puede dar convicción de pecado real, de manera que nosotros podamos ver ese pecado y el peso del pecado. El peso. Y dice Isaías 57, verso 15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Fíjense, el Espíritu de Dios, luego de que hace esa obra, contrista el corazón, le da a uno un pesar, una congoja, de manera de que nosotros podemos ver realmente el peso de nuestro pecado y muchas veces afligirnos y llorar y estar contristado, con congoja por mis propias acciones y maneras de pensar y ver eso que está en mi corazón. Y ahí entonces podemos decir: esta persona se ha humillado delante de Dios. Este es el humilde. Este es el humilde. Ese es el humilde que realmente puede decir: Señor, limpia mis manos, purifica mi corazón. Por eso dice Santiago 4, dice: aflíjanse, lamenten y lloren. Su sonrisa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor.
no es una tristeza del hombre, esa tristeza de las canciones penosas, ¿no? No es una tristeza de las teleseries. Es una profunda congoja por el peso del pecado que está en nuestra vida. Y Dios nos anima a entristecernos con eso, a humillarnos delante de Dios, a tener llanto, ¿no? Y el Espíritu Santo va a estar haciendo la obra en completa armonía con la palabra de Dios, que es nuestra lámpara, nuestra guía, para justamente poder identificar estas cosas. En Hebreos capítulo 4, a partir del verso 12, el Señor nos dice sobre la palabra, una definición de lo que es la palabra de Dios por excelencia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos del corazón. Fíjense, el pensamiento del corazón, la palabra discierne eso. Y llega a esa profundidad. Fíjense, hay un límite entre el espíritu y el alma. Hay un límite ahí que define a lo mejor lo que somos nosotros. Nuestra alma está renovada, ha sido renovada por el espíritu. ¿Tengo disociado el espíritu del alma? ¿No es, el espíritu está actuando en mi vida? ¿Estoy caminando en el espíritu? ¿Estoy siendo una persona espiritual? ¿Mi alma da testimonio de eso? ¿De que estoy en eso? A ver, voy a ver mi corazón, mis pensamientos de corazón, ¿cómo están? Hay que llegar y gozarse cuando Dios nos aflige de esta manera, cuando Dios nos lleva a esto. Es una forma de humillación delante de Él y de entender la humildad también, la verdadera humildad. La humildad que viene del quebranto, de la aflicción. El humilde es el afligido. No va a estar llorando todo el tiempo, pero sí pasó por este valle de sombra, pasó por ahí. Este hombre de Dios da testimonio, su carácter da testimonio de que es un hombre quebrantado, que pasó por el valle de sombra. Vivió esa experiencia una vez, 2 veces, 3 veces, cuantas veces sea necesario, ¿no? Y entonces después llego al otro lado y dice, humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar. Fíjense. Y cuando dice Dios da gracia, mayor gracia a los humildes, son estas personas. Estas personas. Dios le va a dar gracia a estas personas que han permitido ser quebrantadas por Dios. Esa persona va a recibir la gracia. Y puede decir finalmente, una persona que está en Cristo, que ha pasado por este proceso, dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas nuevas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pongámonos de pie.
Como vemos entonces, estas son decisiones personales, son cosas que Dios nos habla para que meditemos, para que podamos ser escudriñados, examinados. Y poder entender también por qué estamos viviendo tal o cual cosa, por qué estamos viviendo a lo mejor un periodo difícil en mi vida, un periodo de oscuridad y no veo la luz. Puede que hayan habido circunstancias externas, sí, es verdad, pero mi corazón, ¿cómo ha actuado? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Qué? ¿He actuado de acuerdo a los principios de Dios? ¿O ha sido mi parecer? ¿Son mis caminos que me parecen rectos? Señor, yo quiero abrirte mi corazón este día, esta mañana, para que tú lo escudriñes, Señor. Y que haya quebranto. No decir si es que hay quebranto, si es que hay... No, Señor, quebrántalo, Señor. Quebranta el corazón, Señor, esta mañana de todos los que están aquí presentes, Señor, los que estamos aquí ante tu presencia, Señor. Actúa, Espíritu Santo, poderosamente esta mañana. Oro también por las personas que están en sus casas, Señor, recibiendo y escuchando este mensaje en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, escudriña los corazones, que tu palabra haya penetrado, Señor, ese límite, esa área entre el alma y el espíritu, Señor, que llegue hasta ahí. Ve los pensamientos de nuestro corazón, Señor, cómo están, cómo son, Señor. Y desde ya te pedimos perdón por nuestro pecado de hechos, Señor, nuestro pecado de manos, Señor. Aquello que estamos cometiendo en esta hora, Señor, lo cortamos, Señor. Queremos sacarlo de nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, sácalo, llévatelo, Señor. Y que nuestro corazón se alinee, Señor, con la guía del Espíritu. En el nombre de Jesús. Señor. Oh, Señor. Yo creo que el Espíritu Santo está mostrando ahora situaciones personales, que el Señor se mueva con soberanía en cada uno de nosotros. Si hay congoja, si hay tristeza, déjela ahí. El Señor está haciendo, Él está obrando. Y debemos darle gracias a Él. Gracias. Porque Él es la luz en medio de las tinieblas. Tu vara y tu callado, Señor, me infunden aliento en esta hora, en medio de este valle de sombras, Señor. Oh, Señor. Espíritu Santo. Sé soberano, Señor. Oh, Señor. Te abrimos nuestro corazón, Señor.
Abrimos nuestro corazón, Señor. Derrama tu gracia, Señor. Tu gracia. Poderoso Rey. Oh, Señor. Llévate ese peso, Señor, sácalo, Señor, hoy día, Padre, sácalo de nuestra alma, Señor. Límpianos, Señor. Aleluya. Oh, Señor. Oh. Hay victoria en ti, Jesús. Fue tu sangre en la cruz que limpió a este pecador. Y ahora yo tengo voz. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú puede hacer las cosas tan maravillosas en mi corazón. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú puede hacer las cosas tan maravillosas en mi corazón. En mi corazón hay victoria en ti, Jesús. Fue tu sangre en la cruz que limpió a este pecador. Hacer las cosas tan maravillosas en mi corazón. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú puede hacer las cosas tan maravillosas en mi corazón. Nadie como en mi corazón, en mi corazón. Yo soy tu Señor, puedes hacer todas las cosas buenas y hermosas. Hacer todas las cosas. No hay nadie igual a ti que traiga paz a mi interior. No hay nadie igual traiga paz a mi interior. Tú traes paz a mi interior, que traiga paz a mi interior.